Cuán agradecidos estamos contigo, Dios, de que en esta hora nos podemos acercar hasta el trono de tu preciosa gracia. Podemos acercarnos para recibir ese oportuno socorro sobre nuestras vidas. Y porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Sé tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 6, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 16 al 18. Se llama bendición. Y por fin vamos a poder terminar con nuestra carta de segunda de Tesalonicenses. Vamos a dar lectura a la escritura. Segunda de Tesalonicenses 3:16. Ahora, que el mismo Señor de paz les dé de su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra, Pablo. Hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya para finalizar con todos los temas que el apóstol ha tratado por medio de esta carta, les bendecirá de manera especial, recordando que esas bendiciones eran los buenos deseos del ministro a aquellos que recibían dicha carta. De ninguna manera, escúcheme bien, de ninguna manera Pablo manejaba conceptos como decretar bendición, a manera de obligar a Dios a bendecir a aquellos a los que bendecimos. Muchos creen que la promesa de Dios dada a Abraham de bendecir a los que le bendijeran y maldecir a los que le maldijeran, podemos apropiárnosla. Pero se nos olvida que fue una palabra específica para Abraham en un tiempo específico, que no tiene nada que ver con nosotros de manera directa. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, vamos a ver, segunda de Tesalonicenses 3:16. Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación, el Señor sea con todos ustedes. Aquí Pablo llama al Señor como el Señor de paz. Un título no solo interesante, sino necesario para ese tiempo y bajo las circunstancias bajo las cuales se encontraba la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia estaba sufriendo persecución, lo que quiere decir que estaba pasando de todo menos paz. Piensa en las familias que se veían obligadas a abandonar sus hogares, sus casas, sus tierras, su ganado, sus cosechas, su familia. Todo por creer en Jesús. Lo dejaron todo antes que negar su fe en el Hijo de Dios. Personas que llegaban a otras ciudades, a otras comunidades, a otros poblados, con nada en las manos. Sin bienes, sin posesiones, sin dinero, buscando un lugar para pasar la noche y un trabajo que les permitiera llevar pan a sus bocas para calmar su hambre. Llegaban buscando que la iglesia fuera un lugar que los ayudara, que los hermanos, viendo su necesidad, fueran movidos a misericordia y de manera generosa suplieran lo que les faltaba. Y en medio de este escenario, Pablo les recuerda que nuestro Dios es el Señor de la paz. El Señor que da de su paz en todo momento y en cada situación por la que atravesamos. Que sin importar lo difícil de las situaciones y lo duras que pudieran ser nuestras aflicciones, Dios nos ministra, Dios nos da, Dios nos provee de su paz. Una paz que ya el Señor Jesucristo nos decía en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y nos dice que esa paz que Él nos ministra, que Él nos da, no es para nada como la que el mundo da. Porque la paz que el mundo da se encuentra basada en las cosas que son del mundo. Por eso escuchamos decir a la gente que tiene paz cuando tiene dinero, que tiene paz cuando no tiene deudas, que tiene o experimenta paz cuando salió bien de su chequeo médico, cuando aparentemente no tiene dificultades en casa, es decir, cuando las circunstancias son favorables,
la gente suele experimentar paz. Pero ¿qué sucede cuando las circunstancias cambian? ¿Qué pasa con una devaluación o una caída en la bolsa? ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin empleo o cuando los gastos suben, se incrementan al punto de quedar justos, lo que llamamos al día? ¿Qué sucede cuando los exámenes médicos me dicen que estoy mal? O cuando comienzo a tener en casa los problemas que antes para nada tenía. Adiós a la paz. Adiós a la paz que en la fragilidad de las circunstancias el mundo da. Sin embargo, la paz que Dios da es una paz que de ninguna manera depende de nuestras circunstancias. Le platico. ¿Cómo se sentiría si por predicar el Evangelio lo metieran en lo más profundo y apestoso de una cárcel? Le aseguro que experimentaría muchos sentimientos, pero el pensar en tener paz en medio de esas circunstancias de ninguna manera se nos ocurriría. Sin embargo, el apóstol Pablo y Silas sí lo experimentaron. Y lo hicieron de tal manera que a medianoche entonaron alabanzas a Dios, cantaron al Señor. Y su canto en verdad era tan genuino y sincero que no solo hubo un derramamiento del Espíritu del Señor en ese lugar, al grado que la cárcel tembló y las puertas se abrieron. Paz en medio de la tormenta. Otro ejemplo lo tenemos en la persona del Señor Jesús, quien después de darles la orden a los discípulos de pasar al otro lado del mar de Galilea, en una barca se quedó dormido con una paz tan grande que vino sobre la embarcación una fuerte tormenta y él no despertaba. Fue necesario que los discípulos lo movieran y le señalaran que la tormenta era tan fuerte que morirían. ¿Qué hizo el Señor? Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, porque ya les había dicho que pasarían al otro lado. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Paz en medio de la tormenta, literal. De manera que lo primero que aprendemos es que la paz que Dios da va más allá de las circunstancias por las que atravesamos. ¿Por qué? Porque no es una paz que se basa en lo que ve, no se basa en las circunstancias, sino que es una paz que nos es ministrada en primer lugar por lo que sabemos. ¿Qué sabemos que nos da paz? Pregunto. ¿Qué sabemos que pudiera traer paz a nuestras vidas? Bueno, lo primero que sabemos es que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Así que lo que nos da paz es saber que Dios no nos ha abandonado, sino que en medio de lo que estoy pasando, Dios con nosotros. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo segundo que hace que experimentemos paz no es solamente saber que Dios está conmigo, sino saber que todo se encuentra bajo el control de Dios. Puede estar fuera de mi control, pero nunca estará fuera del control de Dios. Saber que no hay circunstancia que venga a mi vida que primero no haya pasado por mi Señor. Y si pasó, y Dios lo permitió, es porque me ayudará para bien. No sé, en este momento no sé cómo, pero sé que me ayudará para bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a los propósitos de Dios somos llamados. Y en tercer lugar, puedo experimentar paz porque el Espíritu Santo me ayuda en todas las cosas. Mira, no solamente es que sé que Dios está conmigo, no solo es que sé que todo está bajo el control de Dios y que todo por lo que paso me beneficiará, sino que es el sentir la ayuda de Dios en mi vida por medio de su Espíritu. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
¿Cómo es que me ayuda? Bueno, me da fortaleza cuando soy débil, me da guía cuando no puedo ver, me da sabiduría cuando la necesito y se la pido, me da dirección cuando estoy perdido, provee los recursos cuando soy pobre y trae sanidad en medio de mi enfermedad. En verdad el Señor es mi ayudador. ¿Ok? Verso 17. Aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo. Hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. Y lo primero que aprendemos es que Pablo dictaba sus cartas a un amanuense, a un escribano, a un secretario, pero que el saludo lo hacía él mismo. ¿Por qué? Para evitar que la carta fuera pirateada, fuera tergiversada, fuera falsificada, para probar que son mías, dice. Algo así como un código de autenticidad. Y es que, ¿has pensado lo peligroso que hubiera sido para la iglesia que las cartas de Pablo hubieran sido tergiversadas, hubieran sido alteradas, enviando una enseñanza que de ninguna manera proviniera de Dios? Piénsalo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si la doctrina de la salvación por medio de la fe hubiera sido alterada por la salvación por medio de las obras? Seguiríamos, escúchame bien, seguiríamos en nuestros delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios y a sus promesas. Es decir, creeríamos que la salvación viene a nuestras vidas como resultado de la manera en que nos comportamos, a manera de pago o recompensa, y no como un regalo de parte de Dios. La salvación sería inalcanzable porque no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿O qué pasaría si la doctrina de la encarnación de Cristo fuera alterada por la doctrina de la aparición de Cristo? Es decir, que en lugar de creer que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros naciendo a través de una mujer, encarnación de Cristo, creyéramos que simplemente al llegar el cumplimiento del tiempo Él se apareció. ¿Cómo es, pregúntate esto, cómo es que hubiera podido morir por nosotros sin ser 100% hombre y así pagar por nuestros pecados? De manera que seguiríamos muertos en nuestros pecados, sin salvación y sin vida eterna. ¿Te das cuenta de lo importante que sus cartas es que llevaran su firma? De esa manera podemos estar seguros que lo que estudiamos en ellas en verdad viene de Dios. Podemos confiar en que la doctrina que se nos enseña es verdadera. Pero cuando se habla de la necesidad de que estemos seguros de que eran genuinas sus cartas, es porque con toda seguridad ya había algunos que enseñaban algo o escribían algo como si viniera de Pablo y que en realidad no lo era. Es decir, le estaban pirateando las cartas a Pablo. Estaban tergiversando las enseñanzas de Pablo para decir lo que Pablo no decía y por lo tanto lo que Dios no traía como enseñanza a la iglesia. ¿Dónde lo miramos? Aquí mismo, en 2 de Tesalonicenses, ya lo estudiamos, capítulo 2, verso 2, lo vamos a recordar. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. No es nuestra, pero la presentan como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¡Claro! Aquellos que habían tergiversado la doctrina sobre el regreso del Señor, del día del Señor está cerca, lo habían hecho diciendo que ellos tenían una carta enviada por el apóstol que así lo enseñaba, cuando en realidad no era cierto. ¿Qué hubieran podido hacer los hermanos de Tesalónica? Bueno, pedirles que les mostraran dicha carta y comprobar a través de la letra, de la firma, si en verdad era o no del apóstol. Así de importante. ¿Ok? Y finalmente, verso 18. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Qué es la gracia de Dios? Que el apóstol nos desea que todos la tengamos.
Bueno, si vamos a un diccionario bíblico se nos dirá que la gracia de Dios es el favor inmerecido, es decir, que no merecemos de parte de Dios y que viene a nuestras vidas. Mira, como lo que sucede con la salvación. Somos salvos por gracia, porque de ninguna manera merecíamos ser salvos, pero la gracia de Dios nos hace salvos. De manera que lo que Pablo nos desea es que recibamos todas las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones que no merecemos, pero que por su gracia vienen a nuestras vidas. Una gracia que no le es dada solo a unos cuantos o que no depende de las obras, no depende de los méritos, no depende de los sacrificios que hagamos, sino una gracia que se encuentra al alcance de todos, sea con todos ustedes, al alcance de todos. Lo que está totalmente de acuerdo con lo escrito en Hebreos 4:16 cuando dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, ¿quiénes? Acerquémonos todos. ¿Todos quiénes? Bueno, todos los que somos, todos los que le pertenecemos al Señor Jesucristo, todos los que hemos recibido ya la gracia de Dios para ser salvos. Acerquémonos todos. ¿A dónde? Al trono de Dios, al trono de la gracia, donde recibiremos sin merecer, ¿Para qué? Para alcanzar de la misericordia de Dios, es decir, que no recibamos el mal, que no recibamos el castigo que sí merecemos porque nuestras obras son malas, y en su lugar encontremos la ayuda que no merecemos para ser socorridos, para ser rescatados, para ser ayudados, en completa armonía con lo que estamos estudiando. Así que cuando el apóstol dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, en realidad nos está deseando que esas bendiciones que no merecemos de parte de Dios, todas ellas vengan sobre nuestras vidas. Están al alcance de todos y todos podemos acercarnos con toda confianza hasta el trono de la gracia de Dios para recibir ese oportuno socorro, para ser socorridos, rescatados, ayudados en esos momentos en que necesitamos la ayuda que no merecemos de Dios, pero que nos es dada por gracia. Vamos a leer finalmente este último comentario. El libro de Segunda de Tesalonicenses es especialmente significativo para aquellos que están siendo perseguidos o que están bajo presión por causa de su fe. En el capítulo 1 se nos dice lo que el sufrimiento puede hacer por nosotros. En el capítulo 2 se nos asegura la victoria final. En el capítulo 3 se nos anima a vivir en forma responsable a pesar de las circunstancias difíciles. El regreso de Cristo es más que una doctrina, es una promesa. Esta epístola no es solo para el futuro, sino que tiene un impacto vital en la forma como vivimos hoy. Es decir, lo que el escritor nos está diciendo es que necesitamos vivir a la luz de esta promesa de Dios, de la venida, del regreso del Señor Jesucristo por nosotros. Cuando ponemos nuestros ojos en lo eterno, será entonces que podremos vivir de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy. Así que, con esto en mente, ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Dios Padre eterno, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque finalmente nos permites terminar con esta breve enseñanza, nuestra segunda carta a los tesalonicenses. Gracias por todo, Señor, por todo lo que hemos aprendido durante nuestro recorrido a través de ella. Porque hemos tocado temas en verdad de vital importancia para nuestras vidas. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos aprovechar bien la enseñanza, que podamos recordarla una y otra vez. Y bendito Dios, que esta enseñanza pueda cambiar, transformar nuestra manera de mirar las cosas y de vivir nuestra vida.
En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos.